El viento del desierto soplaba con una fuerza que parecía querer borrar todo rastro de vida en las llanuras. Las nubes, pesadas y oscuras, se movían como bestias enfurecidas sobre el horizonte. Un jinete solitario avanzaba lentamente, su silueta apenas visible bajo el aguacero que empezaba a caer. Su caballo, un alazán viejo pero leal, resoplaba cansado con el pelaje cubierto de barro. El hombre, un vaquero de mirada dura y sombrero empapado, llevaba días cabalgando sin rumbo claro, solo con la esperanza de encontrar refugio antes de que el frío de la noche lo tumbara para siempre. Su nombre era Eli Turner, un antiguo ranchero que había perdido todo: sus tierras, su ganado y más dolorosamente a su familia. La guerra entre colonos y forajidos había arrasado su rancho, dejándolo con las cicatrices visibles y otras más profundas que no podían verse. En su pecho aún llevaba un pequeño medallón con la foto descolorida de su esposa e hijo, quienes habían desaparecido años atrás, cuando una banda de ladrones incendió su hogar. Desde entonces, Eli vagaba sin rumbo, buscando trabajo o simplemente un motivo para seguir respirando. Cuando la lluvia arreció, divisó a lo lejos una luz tenue que salía de una colina. Guiado por la necesidad más que por la razón, dirigió su caballo hacia ella. Era una granja solitaria rodeada de campos marchitos y un granero de madera vieja. Todo parecía silencioso, como si el tiempo hubiera olvidado aquel rincón. Se acercó con cautela, sujetando su rifle por instinto. Al desmontar notó el olor a heno húmedo y a establo recién limpio. Golpeó la puerta del granero con los nudillos. «¿Hola?», gritó entre el rugido del viento. ¿Hay alguien ahí? Una figura apareció desde la penumbra interior. Era una mujer, vestida con un delantal de lino y el cabello recogido bajo un pañuelo. Llevaba una lámpara de aceite en la mano y su expresión mostraba sorpresa pero no miedo. «¿Qué busca, forastero?», preguntó con voz firme aunque algo temblorosa. «Refugio, señora. Solo necesito un rincón seco para mí y mi caballo. No busco problemas». La mujer lo observó unos segundos antes de asentir lentamente. «Puede quedarse en el granero, pero si intenta algo, tengo una escopeta colgada junto a la puerta». Eli esbozó una sonrisa débil. «No pretendo más que dormir sin mojarme, señora. Le doy mi palabra». Mientras él acomodaba su caballo, ella regresó a la casa principal. Eli se dejó caer sobre un montón de heno, exhausto. Cerró los ojos escuchando el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo. No sabía aún que aquella noche, bajo esa tormenta, su destino iba a cambiar. La mujer desde la ventana lo observaba con curiosidad. Hacía años que nadie llamaba a su puerta. Su nombre era Clara Dawson, viuda de un agricultor que había muerto 3 inviernos atrás. Desde entonces había vivido sola con sus recuerdos y su granja medio en ruinas. No sabía por qué había permitido que aquel extraño se quedara, pero algo en sus ojos cansados le había transmitido una honestidad que no veía desde hacía mucho. Afuera, el trueno rugió una vez más. Dentro del granero, Eli murmuró una oración breve antes de dormirse, y mientras el viento golpeaba las maderas viejas, 2 almas rotas, una por la pérdida, otra por la soledad, compartían el mismo refugio, sin imaginar que esa coincidencia era el inicio de su redención. La mañana siguiente amaneció con un sol débil filtrándose entre nubes grises. Eli despertó con el sonido de las gallinas y el crujido de una pala moviendo tierra. Cuando salió del granero, la vio. Clara estaba de pie junto al pozo extrayendo agua con esfuerzo. Su delantal estaba manchado de barro, y su rostro mostraba las marcas del cansancio. Pero en sus ojos había una determinación que le recordó algo que creía perdido: esperanza. Eli se quitó el sombrero y se acercó. «Gracias por dejarme quedarme anoche», dijo con voz baja. «Si necesita ayuda, puedo trabajar por un plato de comida». Clara lo miró con desconfianza. «No necesito caridad, señor. Tampoco la ofrezco. Solo pago por la hospitalidad que me dio». Ella dudó un momento, luego asintió. «El establo necesita arreglo. Si puede hacerlo, hablaremos del almuerzo». Así comenzó la convivencia silenciosa entre ambos. Eli reparó las tablas sueltas del granero, arregló las cercas y limpió los bebederos. Clara, aunque trataba de mantenerse distante, no podía evitar observar cómo aquel hombre devolvía vida a lo que ella creía perdido. Cada día, sin decir mucho, trabajaban juntos bajo el sol y el polvo. A medida que pasaban las jornadas,
Ellie descubría pequeños fragmentos de la vida de Clara. Había perdido a su esposo, Samuel, en un accidente durante una tormenta. Desde entonces, se había prometido no volver a depender de nadie. El pueblo la llamaba la viuda del granero, una mujer dura, trabajadora y de pocas palabras. Pero Ellie veía más allá de su coraza. Veía a una mujer que aún sabía cuidar, que mantenía flores secas en la ventana y un piano desafinado en la sala. Una tarde, mientras arreglaban el molino, un fuerte viento hizo que Clara tropezara. Ellie la sostuvo con fuerza, sus manos callosas rozando las suyas. Por un instante sus miradas se encontraron. Ninguno habló, pero en ese silencio se cruzaron dos historias llenas de heridas. Esa noche, Clara le llevó una taza de café al granero. «Está frío», dijo extendiéndosela, «pero al menos no llueve». Ellie sonrió. «Gracias, señora Dawson». «Clara», respondió ella con voz suave. «Puede llamarme Clara». Fue la primera vez que se permitieron sonreír. Desde entonces algo cambió. Los días eran menos silenciosos, las tareas menos pesadas. Ellie comenzó a tararear viejas canciones mientras trabajaba, y Clara, sin darse cuenta, volvió a reír. Pero el pasado en el oeste siempre encuentra la manera de regresar. El invierno llegó sin aviso. Los campos, antes dorados, se volvieron ceniza bajo las heladas madrugadas. Ellie y Clara trabajaban codo a codo, cubriéndose con abrigos raídos mientras el viento helado cortaba la piel. En medio de aquel frío que todo lo entumecía, habían encontrado un calor nuevo, no solo el del fuego en la chimenea, sino el que surgía lentamente entre ellos. Cada noche, después de la cena, Ellie contaba historias de su vida como ranchero, de los días cuando la pradera era joven y su hijo aprendía a montar. Clara escuchaba en silencio, sosteniendo una taza de café entre sus manos. Pero una noche, cuando él mencionó a su esposa perdida, su voz se quebró. «Ella murió por mi culpa», confesó con la mirada fija en el fuego. «Los bandidos venían por mí. Si yo no hubiera estado allí, quizás seguiría viva». Clara lo observó en silencio, y por primera vez se atrevió a tocar su mano. «No fue tu culpa, Eli», dijo con suavidad. «En este mundo la vida se rompe sin pedir permiso. Lo importante es lo que hacemos después». Desde ese momento la confianza se volvió más profunda. Sin embargo, el destino, siempre cruel en las tierras del oeste, tenía otros planes. Una mañana, 3 jinetes se acercaron al rancho. Sus caballos levantaban polvo, y sus sombras parecían presagiar tormenta. Ellie los reconoció antes de que hablaran. Eran hombres de la banda que había destruido su rancho años atrás. Los mismos que habían dejado todo en ruinas. El más alto, un tipo de barba espesa y sonrisa torcida, lo miró con burla. «Mira quién está vivo», dijo. «Ellie Turner, el fantasma del rancho quemado». Ellie apretó los puños. «No hay nada aquí para ustedes». «Al contrario», respondió el bandido. «Veo una casa, comida y una viuda bonita». Clara salió a la puerta, el rostro pálido pero firme. «Váyanse», dijo con una escopeta en mano. «Aquí no hay nada para robar». El hombre rió. «Una mujer con carácter». «Me gusta». Ellie se interpuso entre ellos. «Te doy una sola oportunidad para largarte». El silencio fue roto por un disparo. La bala pasó cerca de la cabeza de Ellie, rozando su sombrero. El caballo del bandido se encabritó. En segundos el aire se llenó de polvo y estruendo. Ellie respondió el fuego con precisión, derribando a uno de los hombres. Los otros 2 huyeron prometiendo volver. Cuando todo terminó, Clara corrió hacia Ellie. Él tenía una herida en el brazo, pero seguía de pie. Ella lo ayudó a entrar temblando, y al vendarlo las lágrimas se mezclaron con la sangre y el miedo. «¿Por qué te persiguen?», preguntó con voz quebrada. «Porque una vez les arrebaté algo que no era suyo», respondió. «Justicia». Clara lo miró largo rato, y sin decir más, apoyó su frente en la suya. «Entonces no huiremos. Esta es mi casa, y si has de quedarte la defenderemos juntos». Aquella noche, mientras el fuego ardía en la chimenea, ambos comprendieron que ya no eran 2 almas errantes, sino 2 personas con algo por lo que luchar. El invierno se convirtió en primavera. Las flores comenzaron a abrirse entre los campos resecos, y con ellas, algo floreció también en sus corazones. Ellie ayudaba a Clara a reconstruir el establo. Plantaban semillas juntos,
y cada mañana compartían el desayuno al amanecer, con las montañas bañadas de oro. El pueblo cercano comenzó a hablar. La viuda Dawson tiene compañía, decían. Un forastero vive con ella. Pero Clara no escuchaba los rumores. Había pasado años cargando la soledad como un castigo, y ahora por fin sentía que respiraba. Ellie, por su parte, descubría en ella un motivo nuevo para vivir. Sus manos, que antes solo conocían la violencia, aprendieron a reparar, sembrar, proteger, y sus ojos, acostumbrados al polvo de la guerra, comenzaron a ver belleza en los pequeños detalles: el vuelo de un halcón, el olor del pan recién horneado, el sonido de Clara riendo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Ellie se detuvo y la miró a la luz del atardecer. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo con voz ronca. «¿Qué cosa?», preguntó ella, sonriendo. Paz Clara bajó la mirada y por primera vez le tomó la mano sin miedo. «Tal vez es porque has llegado a casa, Ellie Turner». Esa noche, bajo un cielo estrellado, se sentaron en el porche. Ellie sacó su armónica y tocó una melodía suave, una canción que solía tocar para su hijo. Clara escuchó, los ojos húmedos, y cuando él terminó, le susurró: «Si alguna vez tuviste un hogar, ahora también lo tienes aquí». El amor no llegó de golpe, sino como la lluvia en el desierto, lenta, necesaria, inevitable. Compartieron risas, silencios y una ternura que curaba sin palabras. Pero el oeste nunca olvida sus deudas. Los hombres que huyeron aquel día habían jurado venganza. Y mientras el amor crecía, también lo hacía la sombra del peligro. Fue en pleno verano cuando los 3 jinetes regresaron, esta vez con refuerzos. 8 hombres armados cabalgaban hacia el rancho Dawson, levantando una nube de polvo. Ellie los vio venir desde lejos. Su rostro sereno no mostraba miedo. «Clara», dijo mientras cargaba su rifle, «si algo me pasa, corre al río y no mires atrás». «No digas tonterías», respondió ella, sujetando su escopeta. «Luchamos juntos, ¿recuerdas?». El estruendo se desató como una tormenta. Los caballos relinchaban, las balas silbaban. Ellie y Clara se refugiaron tras las cercas, disparando con precisión. Uno a uno, los hombres caían o huían, sorprendidos por la ferocidad de aquella defensa. Clara, con el rostro cubierto de polvo, recargaba su arma sin titubear. En medio del caos, el líder de la banda, el hombre de la barba espesa, logró acercarse. Le apuntó a Clara, pero Ellie se interpuso y recibió la bala en el hombro. Gritando de furia, se lanzó sobre él, derribándolo al suelo. La pelea fue brutal: puños, sangre, tierra. Al final, Ellie lo venció, sujetando su arma con las manos temblorosas. El silencio volvió al campo. Los últimos bandidos huyeron, y solo el viento quedó para contar la historia. Clara corrió hacia Ellie, sosteniéndolo mientras la sangre empapaba su camisa. «No te atrevas a morir ahora», le dijo entre lágrimas. «Aún no has terminado de reparar mi molino». Él rió débilmente. «Eres más dura que cualquier tormenta, Clara». Pasaron días antes de que se recuperara. Durante ese tiempo, Clara cuidó de él sin descanso, y cuando finalmente volvió a caminar, juntos enterraron las armas detrás del granero. «No más violencia», dijo Clara. Solo vida. Ellie asintió. «Y amor». Los años siguientes fueron generosos. El rancho floreció. Los animales regresaron y los vecinos comenzaron a visitar de nuevo. En la primavera siguiente, Ellie y Clara se casaron bajo un viejo roble, con el cielo despejado y los campos cubiertos de flores. Aquel día, el viento del oeste parecía más suave, como si por fin descansara. Al caer la tarde, Ellie tocó su armónica una vez más, y Clara, con una sonrisa tranquila, apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo?», preguntó ella. «Que no estás solo», respondió él. Y mientras el sol se escondía tras las montañas, los dos comprendieron que las heridas del pasado no desaparecen, pero pueden transformarse en algo más fuerte. El amor que nace cuando 2 almas rotas deciden reconstruirse juntas. El viejo oeste siguió siendo un lugar salvaje, duro y despiadado. Pero en un pequeño rancho perdido entre las colinas, 2 corazones habían encontrado lo que nadie puede arrebatar: una segunda oportunidad.